Muy buenos días, ¿cómo están del otro lado? Mi nombre es José, le doy la bienvenida a Devocional Diario. Estamos compartiendo un día más la palabra del Señor a comenzar el día y espero que estos devocionales te estén bendiciendo y que el Señor te esté hablando a través de ellos. Hay una palabra que quiero compartirte en el día de hoy que está en el libro de Gálatas, así que si me acompañamos vamos a estar leyendo Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice su palabra: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Esta es una palabra muy conocida para algunos y sobre todo para aquellos que comenzamos en el Evangelio. En algún momento nos encontramos con esta palabra y nos encontramos con el concepto, con el principio importante de que necesitamos andar en el Espíritu y no en la carne. Satisfacer los deseos del Espíritu y no los deseos de la carne. Y es algo a los cuales todos nos enfrentamos en algún momento en el Evangelio, porque venimos de una vida en donde constantemente buscamos satisfacer los deseos de la carne, a través de nuestras pasiones, de ceder ante las tentaciones, nuestros propios deseos, anhelos personales. Venimos de una realidad o de un entorno en donde alimentar a la carne era algo cotidiano y normal. Ahora, cuando estamos en el Señor, cuando nos encontramos con Cristo, conocemos un nuevo camino y es el camino del Espíritu, aquellas cosas que vienen del Espíritu, que son diferentes a las cosas que vienen de la carne. Es diferente a lo que vivimos naturalmente. Las cosas de Dios no son por vista, son por fe y se tienen que entender muchas veces espiritualmente. Y la carne en ocasiones suele ser tropiezo para eso. La carne te impide a que ores, la carne te pone esa pesadez, ¿no? Y ese deseo de no ir a la iglesia, de no obedecer, de buscar tu propia satisfacción. Entonces el cumplir los deseos del espíritu y no de la carne es algo importante. Y yo tengo que reconocer que en una primera instancia, cuando leía esta palabra, cuando lo conocí por primera vez, yo tomaba esta palabra como una enseñanza muy básica, ¿no? Yo decía, bueno, está bien, tengo que hacer lo correcto y decidir no hacer, ¿no?, lo que es incorrecto. Satisfacer los deseos del espíritu y buscar no satisfacer los deseos de la carne. Pero lo cierto es que cuando uno lee este versículo y cuando lee todo el contexto, acá la palabra que está apuntando es acerca de la importancia de andar en el espíritu. Porque es cuando vos andás en el espíritu que no satisfacés los deseos de la carne. ¿Cómo hacemos nosotros cada día, siendo personas naturales, que venimos de un mundo en donde satisfacíamos los deseos de la carne, donde pecábamos? ¿Cómo hacemos para dejar de hacerlo? ¿Cómo hacemos para no andar en la carne? Y la clave es andar en el Espíritu. Si quiero vencer todo deseo que no viene de Dios, si quiero vencer toda tentación, si quiero vencer toda limitación, tengo que andar en el Espíritu. Solo aquellos que andan en el Espíritu podrán vencer la carne. Pablo una vez lo dijo de una forma extraordinaria. Él decía, cuando intento hacer lo bueno, descubro que lo malo está en mí. O sea, el mismo apóstol Pablo reconocía que había cosas que él tenía que vencer, que había cosas en la carne que no eran de Dios y tenían que ser vencidas. Y era andando en el Espíritu, era buscar al Señor, era constantemente estar en su presencia, lo que tanto al apóstol Pablo como a muchos discípulos del Señor les permitió andar bendecidos. Si queremos este tiempo ser victoriosos, andar en victoria y no satisfacer los deseos de la carne, necesitamos comenzar a andar en el Espíritu. Que la vida del Espíritu sea algo cotidiano en cada uno de nosotros.